¿Regresará el nazismo a Europa? 22 de junio de 2024. El 9 de abril de 2024, tras varios meses de debates, Francia aprobó una nueva ley antisectas modificada, a pesar de las objeciones del Senado y del rechazo total del texto el 2 de abril. Sin embargo, según el peculiar sistema francés, si el Senado y la Asamblea Nacional mantienen posiciones irreconciliables sobre un proyecto de ley, prevalece el voto de la Asamblea Nacional. Sin embargo, a pesar de que el gobierno ejerció una intensa presión sobre los parlamentarios a favor del texto, la oposición fue significativa, incluso en la Asamblea Nacional. 146 votos a favor y 104 en contra. El título de la ley hace referencia a reforzar la lucha contra las desviaciones sectarias. También se afirma que durante la pandemia, las sectas se multiplicaron y algunas difundieron ideas antivacunas. Por ello, la ley introduce un nuevo delito, incitación a rechazar un tratamiento médico o preventivo necesario, que ahora se castiga con hasta 1 año de prisión y una multa. Está claro que las implicaciones se extienden mucho más allá de la COVID y las vacunas. Cabe señalar que el Consejo de Estado, al examinar el proyecto de ley, recomendó excluir esta disposición, ya que supone una amenaza para la libertad de expresión y la libertad de debate científico. Sin embargo, el gobierno rechazó la recomendación del Consejo de Estado. Las medidas contra las sectas también se refuerzan permitiendo que las organizaciones que las combaten participen en los procesos contra las sectas como demandantes civiles y alentando a los jueces y fiscales a que soliciten la opinión de la Miviludes, el organismo gubernamental contra las sectas, sobre los grupos que juzgan o procesan. Además, las enmiendas parlamentarias también han otorgado a la Miviludes un nuevo y mejorado estatuto. En noviembre de 2023, la doctora Raffaella Di Marzio, experta en psicología de la religión de Italia, fundadora y directora del Centro de Estudios sobre Libertad de Religión, Creencias y Conciencia, se puso en contacto con el Senado francés. A continuación se presentan algunos extractos importantes de esta carta, Di Marzio, 2023. La doctora Raffaella Di Marzio señala que, a pesar de la supuesta intención de proteger a las personas de supuestas influencias nocivas en las sectas, este proyecto de ley representa una amenaza real para los derechos fundamentales de las personas y las familias pertenecientes a minorías religiosas. Este proyecto de ley se presenta como un deseo de proteger a las personas de tratos nocivos, supuestamente ocurridos en el seno de sectas, pero según su experiencia y mis estudios en este campo, tal proyecto de ley supone una amenaza real al libre ejercicio de los derechos fundamentales de las personas y familias pertenecientes a minorías religiosas. Llama especialmente la atención sobre la idea, reiteradamente subrayada en el proyecto de ley, de que las sectas cometen violencia psicológica, delitos llamados de manipulación mental o de sujeción psicológica. Desgraciadamente, algunos gobiernos europeos, muy influenciados por los medios de comunicación y la propaganda de los grupos antisectas, han creado tribunales de investigación, comisiones parlamentarias, escuadrones antisectas y han aprobado incluso leyes contra las sectas o, en otras palabras, contra el supuesto delito de manipulación mental que las sectas peligrosas perpetran contra sus seguidores, especialmente contra los niños. Pero después de realizar una extensa investigación durante 25 años, descubrió que la teoría de la manipulación mental, el lavado de cerebro o la coerción persuasiva aplicada a las sectas no tiene base científica. La doctora Di Marzio también advirtió al gobierno francés que no repita los errores del pasado de su país. El hecho es que Italia ya aprobó una ley similar. Ocurrió en 1930 bajo el régimen fascista de Mussolini, la ley del plagio, que era el delito penal de poner a alguien en un estado de subyugación total. El significado de la expresión italiana plagio, plagium en latín, es la palabra inglesa lavado de cerebro. La idea de Mussolini, cuando introdujo la ley en el Código Penal, era que los antifascistas eran antifascistas solo porque estaban bajo la influencia de la droga, y esta ley le permitió encarcelar a algunos antifascistas acusados de ejercer esa influencia sobre otros que finalmente se convirtieron también en antifascistas. Era una manera sencilla de encarcelar a quienes no estaban de acuerdo con el fascismo y se resistían a él. En 1981, el Tribunal Constitucional de Italia derogó la ley plagio. El artículo fue derogado por muchas razones, pero hay varias importantes que el experto destacó. La primera crítica fue empírica,
el fenómeno del plagio no existe ni puede verificarse si se supone que tal condición de sometimiento no puede lograrse solo con herramientas psicológicas. La mayoría de los psiquiatras coincidieron en este punto. El problema era que tal regla era demasiado vaga e indeterminada, por lo tanto contraria al principio constitucional de legalidad. La segunda crítica fue de carácter político. Los críticos argumentaron que la norma encubría un intento de discriminación ideológica. Siguiendo esta línea de razonamiento, los jueces corrían el riesgo de juzgar modos de vida y cualquier idea contraria a la opinión social dominante o incluso a la opinión mayoritaria del tribunal con el pretexto de juzgar métodos de adoctrinamiento. Siendo experto en psicología y educación, así como en el tema de libertad de religión o creencia y minorías religiosas, y apoyado por la comunidad científica en este tema, el Dr. Di Marcio concluyó que esta idea no está basada en evidencia científica ni en investigación empírica. Es solo la expresión de una ideología intolerante de grupos antisectas específicos que ya ha creado un daño tremendo a niños y padres pertenecientes a minorías religiosas en muchos países. En conclusión, considero que aprobar leyes represivas para combatir el delito de sujeción psicológica, como lo sugiere este proyecto de ley, no solo es inútil, sino también muy peligroso para la libertad de conciencia, la libertad religiosa y la democracia en general. Raffaella Di Marcio. A pesar de las advertencias de los expertos, el gobierno francés impulsó la ley, afirmando orgullosamente que la nueva ley no criminaliza las creencias, sino solo los métodos utilizados para propagarlas. En realidad, la prueba de que las creencias se inculcaron mediante métodos ilegales a menudo proviene de los antisectas o de los medios de comunicación, que clasifican las creencias como desviaciones sectarias. En realidad, sin embargo, la prueba de que las creencias fueron inculcadas utilizando métodos ilegales la proporcionan los activistas antisectas, que a menudo no son expertos, o los medios de comunicación, que consideran las creencias como una desviación de la secta. Destacados académicos internacionales señalan que la obsesión de Francia con la secta sigue convirtiendo al país en uno de los peores lugares del mundo democrático en cuanto a libertad de religión y creencias. La segunda historia viene de otro país fundador de la Unión Europea, donde los antisectas han participado en la siguiente práctica. Te sorprenderá que un país democrático como Alemania, con su conocido pasado, esté involucrado en la actualidad en una limpieza religiosa. Según un informe reciente de la USIRF, Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, titulado Preocupaciones sobre la libertad religiosa en la Unión Europea, Alemania lleva varias décadas practicando lo que ellos llaman un filtro sectario. Este filtro exige que cualquier persona que busque empleo o haga negocios con instituciones gubernamentales firme una declaración en la que declare que no es cienciólogo y que no utiliza la tecnología de L. Ronald Hubbard, el fundador de la cienciología. En la práctica, estos filtros sectarios llegan al extremo de preguntar si usted, alguno de sus empleados o incluso voluntarios ha asistido a una conferencia organizada por un grupo de la cienciología, una iglesia u organización relacionada en los últimos 3 años. Una respuesta sí lo descalifica para cualquier empleo o contrato gubernamental. Además, si usted representa a una empresa, debe rescindir los contratos con cualquier persona que responda sí a esta pregunta para poder continuar haciendo negocios con entidades gubernamentales. Independientemente de sus opiniones sobre Scientology, preguntar sobre las creencias religiosas de un candidato y convertirlo en un factor durante el proceso de contratación es absolutamente ilegal. Según la Directiva de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de la UE y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, esto constituye una discriminación flagrante basada en la religión y, por tanto, viola el artículo 9, libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, así como el artículo 14, prohibición de discriminación. Es más, aunque decenas de sentencias judiciales en Alemania han determinado que esos filtros sectarios son ilegales, no han tenido ningún efecto y esta práctica ilegal todavía continúa hoy en Alemania. ¿Se imagina que le prohíban solicitar un empleo para el que está perfectamente cualificado solo por sus creencias religiosas o filosóficas? Incluso con las cualificaciones adecuadas, pertenecer a un grupo religioso específico le coloca una etiqueta vergonzosa y le impide conseguir un empleo que le permita mantener a su familia. Sin trabajo, salario y recursos esenciales, la muerte no está tan lejos.
Y cuando se trata de la muerte planificada de toda una categoría de ciudadanos pertenecientes a un determinado grupo religioso o nacionalidad, el genocidio no está tan lejos. Lamentablemente, este tipo de prácticas discriminatorias han ocurrido en muchos lugares y épocas a lo largo de la historia, a menudo con consecuencias devastadoras, y sabemos exactamente a qué conducen. Deshumanizar a un segmento de la población es una forma de justificar futuros crímenes de odio. Es aún más difícil imaginar que esto esté sucediendo en Alemania, un país que, más que ningún otro, sufrió a manos del nazismo. A mediados de la década de 1930, se aprobaron en Nuremberg una serie de leyes que discriminaban a los judíos y restringían sus derechos. A los judíos de entonces, al igual que a los cienciólogos de hoy, se les prohibió trabajar en puestos gubernamentales. Se despidió a profesores de universidades y a trabajadores de hospitales. Se prohibió a los judíos servir en el ejército y la policía. Recordemos también la directiva nazi firmada por Reinhard Heydrich, jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich, que establecía los procedimientos para la supresión de ciertas sociedades y sectas religiosas. La directiva proporcionaba la lista de grupos comunitarios y enseñanzas, desde astrólogos hasta seguidores de la ciencia cristiana, etiquetados como sectas. Además, ordenaba la prohibición y erradicación de todas las organizaciones, clubes y sindicatos relacionados de cualquier manera con los grupos incluidos en la lista. En aquel entonces, la sociedad en general parecía indiferente. A primera vista, el problema no parecía afectar a cada persona individualmente, ya que las actividades de los nazis y los fascistas comenzaron oprimiendo solo a ciertos grupos de personas unidos por raza, etnia o creencias religiosas similares. Sin embargo, este problema terminó afectando a todos, ya que las acciones inhumanas de los nazis se intensificaron hasta convertirse en una guerra mundial y un genocidio. Hoy en día, la inacción de la Comisión Europea frente a los filtros sectarios de Alemania y la ley de carácter fascista de Francia resulta altamente alarmante. Vemos que el antisecta se está extendiendo como el moho por toda la Unión Europea y se está infiltrando en las estructuras de poder más profundas. Resulta fácil lanzar piedras contra los países considerados no democráticos y acusarlos de comportamiento criminal y tiranía. Sin embargo, el verdadero desafío es rastrear esas conductas criminales en los países donde aún existe la democracia. Debemos actuar con decisión para erradicar esas prácticas. De lo contrario, la Unión Europea perderá relevancia y su Carta de Derechos Fundamentales perderá todo su sentido.